el señor Melvin Escudero. Hemos leído en los últimos tiempos varios artículos que destacan una serie de indicadores positivos para nuestra economía. La inflación ha bajado, los precios internacionales no son favorables, la tasa de cambio es estable, contamos con amplias reservas internacionales, una deuda baja y una balanza comercial positiva. Y sin embargo, eso no se traduce en inversión, en creación de empleo y en formalización del empleo. Señor Melvin Escudero, ¿qué está pasando con estos indicadores abstractos positivos y esta realidad de todos los días que hace sufrir a tantas familias peruanas? Muy buenos días por la invitación. Buenos días, señor Escudero. Hay noticias muy positivas para Perú a nivel internacional, ¿no? Si uno agarrara los indicadores macro de Perú, le faltó el tema de crecimiento de Perú, 3.1% este año, la tasa de crecimiento más alta de las economías relevantes de América Latina. Vamos a crecer más que Brasil, más que Colombia, más que Chile, más que México, que son las economías que están en el OECD y que brillan, digamos, a nivel global, ¿no? Entonces, Perú en ese aspecto, este año está cerrando con números impresionantes y hay que felicitar a los que han hecho posible esto, fundamentalmente el Banco Central, el Ministerio de Economía también ha dado su cuota, a pesar de todas las críticas, y la recuperación económica. La recuperación económica es como que la sangre que corre por el cuerpo, que permite que la economía finalmente le sirva a todos sus ciudadanos, creando prosperidad, calidad de vida. Acá hay dos elementos que son muy importantes. Esto es como la cara y el sello, ¿no? Entonces, en la cara tenemos los números macroeconómicos espectaculares. Si usted cerrara el nombre de Perú de esos números y los pusiera y los comparara con los países desarrollados, lo más probable es que diría, este es un país desarrollado, y está extraordinario, porque su deuda pública es 32% del PBI, una de las más bajas del mundo. Más baja que la de Chile, más baja que la de Estados Unidos, pero de lejos, de Japón, de Alemania, que tienen deudas hasta de más del 100% del PBI. Sin embargo, cuando uno pone luego y saca, es Perú. Entonces ahí vienen los factores del sello. Los factores del sello son el tema político, institucional, el tema social y la claridad para generar confianza y atraer inversión privada, local e internacional. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Pero la parte de la cara, que es los números macroeconómicos, son espectaculares. Pero ahora, eso no se traduce, como ustedes están diciendo, en una reducción significativa de la pobreza. Entonces, acá hay otro dato importante. En los inicios de los 2000, entre el 2012 y 2011 más o menos, el PBI potencial de Perú crecía al 5.5%. Y el país llegó a crecer incluso más de 6%. Hoy en día el PBI potencial se calcula que está alrededor de 2.5%. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, si nosotros le metemos toda la gasolina a Perú con estos números macroeconómicos, o sea, vamos a crecer 3% y estamos como que en nuestro techo. Lo que está pasando es que en el lado institucional existen reformas pendientes que permitan que Perú, por ejemplo, sea un país aceptado en el OECD de manera automática. ¿Cuáles son estas reformas pendientes? Yo le ruego que nos lo conteste después. Creo que nos ha hablado primero de todos los factores macroeconómicos positivos que podrían permitir que el crecimiento de nuestra economía reduzca la pobreza y cree empleo. Pero, nos dijo, hacen falta reformas. Queremos saber cuáles son esas reformas y queremos saber qué hace falta para que la inversión privada pueda adquirir los ritmos que ha tenido en otros momentos de nuestra historia reciente. Sí, yo quisiera empezar por este último punto porque es muy relevante, ¿no? Si vemos el 2025, el PBI de Perú va a crecer, todos los estimados indican, encima del 3%, o alrededor de 3%. La inflación se va a mantener a niveles de 2.5. El tipo de cambio va a estar estable a niveles de 2.7, 2.8. 3.7, ¿no? 3.7, 3.8, ¿no? El tipo de cambio. Las tasas de interés, este es un factor clave, van a bajar. La tasa de interés del Banco Central ya bajó, está en 5, probablemente el próximo año, en diciembre del próximo año, esa tasa esté en 4. En el caso de la Reserva Federal, hoy día hay una reunión, probablemente la baje 0.25, pero a finales del próximo año la tasa de la FED esté entre 3.75 o entre 3.50. Menos de lo que hubiera sido con Trump, pero bueno, esa es la realidad. Eso significa que las condiciones para atraer inversión de Perú son inigualables, porque hay un elemento que se llama términos de intercambio. En esos términos de intercambio, el precio del cobre, del oro, de la plata, de todos los productos minerales que exportamos, están en récords históricos altos. Tenemos el precio de intercambio más alto de los últimos 50 años. ¿Eso qué significa? Que esta oportunidad nos ha llegado como regalo de los mercados internacionales y tenemos que aprovecharlo. ¿Cómo lo aprovechamos?
La inversión en infraestructura, entre 150.000 y 200.000 millones de dólares de brecha. Inversión en energía limpia. El Perú, en términos de radiación solar, de viento, de agua, hídrico, etcétera, es top, clase mundial. Estamos entre los top 10. La inversión en todo lo que tiene que ver, infraestructura y todo lo que tiene que ver minería. En minería también, en todos los metales, somos top 1, top 3, top 5. Entonces, desde la perspectiva de inversión, el Perú está en capacidad de atraer récord histórico en inversión pública y privada. Lo de Chancay es como el abreboca de lo que se puede hacer. El potencial en minería, ya sabemos, es más de 50.000 millones en proyectos que ya están listos. Entonces, si empezamos a sumar esto, podríamos tener el 2025, con las políticas correctas y con un Estado que funcione, entre 20.000 y 30.000 millones de dólares de inversión internacional, lo cual sería impresionante y ayudaría, obviamente, a cambiar la calidad de vida y la prosperidad de todos los peruanos. Señor Escudero, pero a ver, ya que hablamos justamente de estas posibilidades de inversión en el país, sin embargo, en los últimos meses hemos tenido mucho ruido político, ¿cierto? Y además social, o sea, no olvidemos también las manifestaciones, las protestas y esta serie de disputas que pueden haber, quizás medidas antitécnicas emitidas por el Congreso de la República. ¿Esto cómo podría influir de manera negativa o no en justamente estas condiciones para el crecimiento económico del país? Claro, influye y de manera muy importante, muy relevante. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ahorita los inversionistas extranjeros van a invertir, ¿no? Estos proyectos de energía, de infraestructura, de minería, son proyectos de 5, de 15, de 25 años. ¿No? Entonces, si te esperas 2 años, vas a saber quién va a ser el próximo gobierno. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente se aguanta. Sí. En lugar de venir con todo, se aguanta. ¿Por qué? Porque Perú ha demostrado que políticamente somos un desastre. O sea, no somos ni siquiera una democracia, digamos, relativamente estable. Lo que está pasando en los últimos años es algo que no se ve en ninguna democracia, ni siquiera de la región. Usted ve a Chile, Colombia, México, Brasil, no tenemos esa secuencia de presidentes que entran, congresos que cierran, presidentes que cierran congresos. Es una locura. Entonces, hay presidentes presos. Hay presidentes presos, lo cual, digamos, desde el punto de vista de que la justicia funciona, todo indicaría que está bien. Sin embargo, el problema es que necesitamos estabilidad institucional política. Y las reformas, una de las más importantes, es justamente esta estabilidad institucional política, y las leyes pasan por el Congreso. Y este Congreso está demostrando todo, pero no ser estadístico y pensar en el futuro. Parece que el interés privado, personal, está por encima del interés de las grandes mayorías y la ciudadanía. Entonces, la reforma más importante es la reforma institucional. Cuando usted pregunta en los países alrededor, Uruguay acaba de tener elecciones, ¿cuántos candidatos a presidente ha habido? ¿30? ¿35? ¿40? Por favor, algo no está funcionando correctamente. Entonces es el momento de que este Congreso, en el 2025, empiece a marcar la raya y efectivamente hacer que la ley de partidos políticos, ¿no? El tema del financiamiento, etcétera, esté bastante claro. Y el funcionamiento de cómo se dan las normas y cómo se eligen candidatos, ¿no? O sea, tiene que haber pues un mínimo de requisitos para un servidor público a ese nivel, ¿no? Sin duda. Señor Escudero, las inversiones extranjeras que usted ha mencionado son sobre todo mineras. Se habla de una cartera de inversiones de 50.000 millones de dólares. Pero ¿cómo un inversionista extranjero puede invertir en un país donde la minería ilegal está produciendo lo que vemos? Que el exalcalde de Patás es el próspero propietario de grandes camiones volquetes que bajan toneladas de minerales cada día en total libertad. Es decir, ¿es un clima favorable para la inversión minera? No, justamente es otro de los problemas institucionales, la informalidad peruana, ¿no? Mucha gente no paga impuestos y actúa fuera de la ley. Y a veces con complicidad del sector público, de funcionarios que están comprados o que tienen intereses, como usted está mencionando. Entonces, ese elemento también es crítico saber manejarlo. Entonces, tiene que haber una buena ley antiminería ilegal. Tiene que haber una buena ley. Estamos lejos de eso, ¿no? Por ahora. Es que la realidad nos golpea en la cara y nos da mucha preocupación, porque esta oportunidad es brillante, no la hemos tenido en 50 años, pero por otro lado, estos factores, como la violencia, por ejemplo, la inseguridad, atentan en contra de estas inversiones. La ampliación del Reinfo también. Obvio, o sea, todas estas cosas finalmente generan desconfianza. Pero
nuevamente, cuando uno piensa en estas inversiones, entonces el extranjero dice, tenemos tratados de libre comercio, como los chinos, los americanos. Hay garantías de seguridad jurídica. Entonces yo voy a llevar la plata con eso, me siento tranquilo. Pero cuando vas a abrir las operaciones mineras, resulta que tienes 40 obstáculos administrativos para poder abrirlas, para empezar a construirlas. Recordemos, tía María, ¿cuánto tiempo ha esperado? Entonces, en esa perspectiva, el Estado tiene que ponerse los pantalones, Estado me refiero, Poder Ejecutivo y también Poder Legislativo, y hacer las cosas correctas. Acá no se está pensando en regalar las propiedades mineras, la infraestructura, la energía limpia a los chinos o a los americanos. Acá lo que se está diciendo es, ¿usted quiere invertir en Perú? Bienvenido, traiga su capital y acá le vamos a dar las garantías para que eso trabaje de manera adecuada. Con protección social, con protección ambiental, con todas las reglas adecuadas. Y desde el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, hablando ya del titular, ¿ha hecho, cree usted, una gestión coherente, eficiente para lograr justamente esta estabilidad y promover más el crecimiento del Perú de acá a un par de años? Desde el punto de vista de lo que se ha sido el rebote de crecimiento, recordemos que la economía a inicio de año estábamos en recesión. Entonces, si uno ve que la economía está en 3.1, entonces uno dice, ¿dónde están los factores? ¿No? Obviamente, números macroeconómicos espectaculares, pero hay un factor que mucha gente no está viendo, es el repunte en la inversión pública. Y ese repunte en inversión pública es responsabilidad del MEF. Entonces hay que felicitar al ministro por haber hecho ese repunte. 14% de crecimiento interanual. El próximo año de repente disminuye, pero eso es algo positivo. Donde han venido las críticas es en el manejo del déficit, en el manejo del gasto. En el último trimestre se aplicó una política dura para reducir el déficit, porque para llegar a la meta del 2,5%, con el actual déficit está difícil. Y probablemente el próximo año tampoco lleguemos cerca, pero se entiende que la trayectoria sí va en la dirección correcta. Entonces yo creo que acá también hay que evaluar objetivamente la situación. Que hay errores en algunas asignaciones de gasto, de presupuesto, algunas regiones, hay que criticar, ¿no? La libertad. Eso hay que investigar, hay que chequear por qué está pasando. Bueno. Pero esa reforma de eficiencia del Estado involucra también por un gasto adecuado del Estado y por tener funcionarios competentes. Lamentablemente eso no se va a cambiar en 3 meses, ni en 6 meses, ni en un año. Es una reforma estructural y esas reformas duran entre 3 y 10 años. Pero hay que hacerlas, hay que empezar. Muchas gracias por su presencia y por recordarnos algunas verdades incómodas, pero que es necesario oír y repetir. Señor Melvin Escudero, director ejecutivo de Dorado Inversiones, muchas gracias por estar acá y le deseamos un feliz fin de año a usted y a su familia. Igualmente, muchas gracias. De la Felices hora, fiestas. Carlos.